Mario, Muy buenas tardes. bienvenido a la ventana del Rincón de Kiko. Y bueno, pues vamos a hablar hoy de una conferencia que trata sobre un oráculo que has realizado tú y que sirve para conectar con la sabiduría interior y elevar el potencial de conciencia que cada uno tiene a través de enseñanzas de los grandes maestros. Bueno, Mario, pues bienvenido de nuevo y háblanos entonces de este oráculo, a ver en qué consiste y si nos puedes hacer alguna demostración práctica para poder usarlo y conectar con esta sabiduría, como tú comentas. En primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad y decir que estoy encantado de que me acojas y hayamos podido tener este encuentro para mostrar a la gente esto que vamos a ver a continuación. En segundo lugar, bueno, pues presentarme, decir que me llamo Mario Barca Oliva y que soy de Guadalajara y que tengo una marca creada que se llama Arcaluz Despertar Consciente, que luego la voy a mostrar, y desde ahí me podréis encontrar luego también por internet. Si lo consideras oportuno, entonces podemos comenzar la conferencia y comparto pantalla. Adelante. Si hay alguna pregunta, la podrán hacer al final de la conferencia y las dudas o bueno, las prácticas, pues las dejamos para el final. Vale, sí, eso es. Bien. Si me das el ok de que se ve bien la pantalla, Se ve perfecto, sí. vale, venga, pues vamos a comenzar dejando claro que esta conferencia tiene la intención de exponer un conocimiento que nos han legado los grandes maestros para elevar la conciencia y llegar a un conocimiento, una sabiduría interior. Además, para ello, después de exponer esta parte, vamos a ver un método que es el oráculo que he creado yo, que es un método entre muchos otros, y va en relación a esto de elevar la conciencia y conectar con tu sabiduría interior. Bien, pues por tanto, ¿qué vamos a buscar con esta conferencia? Básicamente, mostrar lo que nos han dicho los grandes maestros para lograr elevar la conciencia y, por otro lado, potenciar la sabiduría interior y la intuición. ¿Qué pasos vamos a ver durante la conferencia que se debe seguir para ello? En primer lugar, despertar, luego ver lo relativo a lo que es la verdad, después a vaciarse, para finalmente entender lo que es la pistis. Y después veremos el método del oráculo. Todos estos primeros pasos van a pretender que yo conecte con mi sabiduría interna y que la potencie. Esto es lo que se llama también el camino esotérico. El camino esotérico, como la palabra indica, la sílaba eso significa interior. Es un camino interno, interior. Frente a él está el camino exotérico, que es el camino exterior. El camino que voy a seguir interior siempre tiene que ver en relación a mí, aunque las circunstancias sean externas. El camino exotérico es el camino exterior, ese es el camino en el que la persona se fija en lo externo. Entonces, culpabiliza o responsabiliza de su realidad a los políticos, a su familia, al vecino, etcétera. Busca las respuestas fuera. Nosotros, como vamos a ver, todo lo que nos han dicho los grandes maestros van en relación al camino esotérico, al camino interior, y en ese camino en el que yo soy responsable de lo que está pasando en mi vida y la respuesta y la clave siempre la tengo yo en mi interior. En primer lugar, hemos dicho que el primer paso idóneo sería el despertar. El mejor ejemplo de esto quizá lo haya hecho Platón en el mito de la caverna. En la descripción de cómo es la realidad, Platón nos expuso un mito que es archiconocido, lo vamos a ver aquí brevemente, nos vamos a detener en un aspecto y conecta con esta primera parte que necesitamos, que es el despertar. No sé si conocéis el mito de la caverna. Platón nos expuso una situación en la que había unas personas que están encadenadas y que solo pueden mirar hacia la pared que tienen enfrente. Detrás de ellos hay un fuego, por lo que en la pared que tienen enfrente se proyectan las sombras de los objetos o de las cosas que pasen entre el fuego y ellos. Ellos no se pueden mover, no pueden girarse, están encadenados y solo pueden ver la pared que tienen enfrente y, por tanto,
las sombras que en la pared se proyectan. Evidentemente, estos seres van a pensar que las sombras que tienen enfrente de ellos son la verdad, que esa es la realidad y que esa es la verdad absoluta, la verdad esencial de la realidad. Para catalogarlos, para etiquetarlos, vamos a decir que están dormidos. Es una etiqueta que les vamos a poner sin acritud, sin faltar al respeto, sin nada. Simplemente para entendernos nosotros de que la verdad que ellos perciben son esas sombras y creen que esa es la verdad absoluta. Estos seres que están dormidos, un día a uno de ellos se le rompen las cadenas, consigue salir y desencadenarse y por tanto consigue ver que detrás hay un fuego, consigue salir fuera de la caverna y ver una parte de la realidad que no ven los seres que están en la caverna. A este proceso, por etiquetarlo, le vamos a llamar el despertar. Por tanto, el despertar, en esencia, ¿qué significa? Significa tomar conciencia de que lo que yo estoy viendo a través de los sentidos no es la verdad absoluta y que hay algo más que esa verdad que en un principio yo he percibido. Platón, en el mito de la caverna, que yo os invito a leer detenidamente, hace una descripción de todo este proceso que estamos viendo y luego llega a un punto que quiero compartir con vosotros detenidamente, que es el siguiente. Fijaos, una vez que el ser que ha despertado y que ha salido fuera de la caverna, tiene que volver adentro. Y dice Platón, si, vuelto el tal allá abajo, si tuviese que competir de nuevo con los que habían permanecido constantemente encadenados, opinando acerca de las sombras aquellas, no daría que reír y no se diría de él que, por haber subido arriba, ha vuelto con los ojos estropeados y que no vale la pena ni aun de intentar una semejante ascensión. ¿Y no matarían si encontraban manera de echarle mano y matarle a quien intentara desatarles y hacerles subir? Aquí Platón está conjugando cómo la persona que ha estado fuera de la caverna y ha despertado, si tiene que volver y explicarles a los demás esa verdad esencial que es invisible a los ojos que están viendo, que no son las sombras que tienen enfrente, si tuviera que debatir con ellos, ellos evidentemente dirían que se le han estropeado los ojos, que está loco, que está desvirtuando la realidad y no confiarían en él. Bien, pues esto es lo que se puede catalogar como el proceso de despertar. Se trata de, a pesar de que los demás sigan viendo la realidad que siempre han visto y no confíen en mí porque yo haya despertado, no acabar creyendo que yo estoy enfermo o que estoy con la vista mal. Esto sería el primer paso necesario para despertar la sabiduría interior. Después, quizás lo necesario sería aclarar qué es la verdad. El ser humano, si hay algo que le caracteriza, es por su búsqueda de la verdad y porque realiza su vida determinando algo en base a la verdad, en lo que es verdad o no es verdad. Por lo tanto, quizás el siguiente paso sea adentrarnos en qué es verdad y qué no es verdad. Fijaos lo que decía Buda, todo lo que el hombre piensa respecto de la verdad, lo extravía de la verdad. Es una frase bastante dicotómica, porque entonces, en cuanto más busco la verdad, más me estoy alejando de ella. Fijaos qué paradoja. Esto realmente, ¿cómo se confronta? Pues fijaos, porque precisamente, al contrario que se hace en Occidente, cuando yo busco la verdad, no se confronta rellenando de nuevos conocimientos y más conocimiento. Se resuelve vaciando. No solo Buda, sino todas las grandes tradiciones nos han dado esta clave. Ahora la vamos a ir viendo poquito a poco. Para yo encontrar la verdad esencial, lo que tengo que hacer es vaciarme. Cuando Buda nos hablaba de la verdad, fijaos que dejaba muy claro dos conceptos de verdad diferentes. Por un lado hablaba de Sambriti. Sambriti es esa verdad exterior, es una verdad ajena a mí, que me dan de fuera, me viene dada de fuera. Es una verdad convencional. Como es una verdad convencional, la misma palabra lo tiene en su etimología, vencer, te vences y la tomas.
Si tú tomas la verdad exterior como verdad absoluta, te vence. Por el contrario, a este concepto de Sambriti utilizaba para Marta. Para Marta es esa verdad interior, es tu verdad interna. Es precisamente lo que tratamos de potenciar hoy. Se contrapone una con otra. Por otro lado, otro gran maestro, como fue Jesús, utilizaba la frase: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fijaos que esta es una traducción mala que nos ha llegado, y las palabras exactas que él utilizaba eran: conoceréis la aletheia y la emuná os hará libres. Es exactamente el mismo conocimiento que nos legó Buda. Las palabras son diferentes, como ocurre generalmente con los diferentes maestros de diferentes culturas, pero el concepto es el mismo. Aletheia es la verdad exterior, igual que Sambriti, es esa verdad ajena a mí, que me viene dada, que me cuentan, y la emuná es la verdad interior que sale de dentro de mí. De hecho, emuná es lo mismo que emanar, viene de lo mismo que imán y de lo mismo que amén. Es decir, atraigo lo que tengo dentro. En esto se basa todos los principios comerciales que han empezado a salir hace años del principio de atracción. Es decir, mi verdad interior, mi emuná, me hace emanar mi universo y mi realidad. Además, para profundizar más en este concepto, vamos a acudir a los textos sagrados védicos, en concreto en las Upanishads, que nos dicen que venimos a encarnarnos para liberarnos de esas verdades exteriores. Esas verdades exteriores son las que nos aprisionan. Es decir, en las Upanishads nos explican cómo vida tras vida venimos con una verdad exterior ajena a mí, que me encadena y de la que me tengo que liberar. Se trata de que vida tras vida vaya recorriendo ese camino para ir desde la verdad exterior a la verdad interior, desde la aletheia a la emuná. En la aletheia, en la verdad exterior, encontraré que me dirán lo que es posible, lo que es imposible, lo que es necesario o lo que es contingente. Se trata de ir desde ese camino cada vez más a la emuná, a mi verdad interior, a vivir en mi verdad esencial, liberado de todas esas cadenas que me están aprisionando. La física cuántica ha logrado que en los últimos años cambiemos nuestra forma de ver la realidad y nos está ayudando a entender cómo realmente la realidad empieza en el propio observador y en cómo tú, como sujeto que crea la realidad, observas la realidad y cómo con tu filtro se empieza a ver la realidad. Por lo tanto, dependiendo de mi verdad, se va a manifestar la realidad. Aquí os he preparado un esquema muy sencillo en el que, viendo aquí en la trazada que os he hecho horizontal, podemos separarlo, por ejemplo, por planos. Abajo estarían los planos más densos de existencia y arriba los más sutiles. La verdad sutil siempre va a regir sobre la realidad que es densa. Por lo tanto, el plano inferior, que es la realidad, siempre va a estar condicionado a la verdad sutil, que es mucho más potente, porque sabemos que los planos sutiles rigen sobre los densos. Ahora, el problema entonces, ¿cuál es? El problema es, como dijo Thomas Kuhn, que todo paradigma tiene un serio problema. Quien está dentro del paradigma supone que es verdad. Esto es como lo que nos pasa en el mito de la caverna de Platón. Quien está en ese paradigma, lo difícil es ver que está montando en un paradigma y salirse de él. Si yo estoy dentro de una caverna esposado viendo unas sombras, lo difícil es darme cuenta que las sombras no es la realidad, que hay una realidad mucho más sutil y esencial detrás de eso. Lo complicado es salirse del paradigma para ver otra parte de la realidad. Por lo tanto, es un error creer que la verdad es previa a mí. Nos han enseñado a que la verdad nos viene dada, que es esa verdad exterior, esa aletheia que viene fuera de mí. Es un error pensar que esa verdad ya
es verdad antes de llegar a mí. Fijaos, la verdad que hoy se contempla como verdad absoluta, en un futuro muchas veces cambia. A veces incluso es cómica. A veces parece una estupidez. A veces es incomprendida. Y para ello vamos a utilizar unos ejemplos. Imaginad que estáis conversando hace 500 o 600 años con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón os explica la idea que tiene de viajar a otro continente con barcos que está construyendo, etc. ¿Vosotros qué le vais a decir? Pero, Cristóbal, ¿para qué vas a ir con barcos de madera si puedes ir con barcos de otros materiales, de acero o de metal, que son mucho más eficientes, más resistentes, menos peligrosos? Cristóbal Colón, en su verdad, ¿qué te diría? No, eso es imposible. Estás mal de la cabeza. ¿Cómo vamos a hacer unos barcos de acero? Es más, le podrías decir a Cristóbal Colón, pero ¿para qué vas a ir en barco si tardas mucho más, es más peligroso? Construirte un avión que es mucho más rápido y más seguro. Para él es imposible hacer eso y no es verdad, está convencido de que no es verdad. Para nosotros, hoy, pues sí. Un ejemplo más sencillo, con vuestra abuela, hace 50 años le podéis decir, abuela, ¿para qué vas a enviarle una carta a la otra parte del mundo que tarda mucho en llegar el mensaje? Hazle una videollamada, que es mucho más sencillo. ¿Tu abuela qué te diría? Eso es imposible, eso no puede ser. Otro ejemplo, el paradigma médico. Hace unas décadas, cuando te daba un infarto, ¿cuál era la verdad absoluta con la cual el médico te aconsejaba después de haber tenido un infarto? Reposo absoluto. Es muy importante que después de un infarto tengas reposo absoluto porque si no peligra tu vida, vas a poner en riesgo tu corazón y es más probable que te mueras. Para el médico, su verdad absoluta hace unas décadas era esa. Cuando tenías un infarto, era reposo absoluto. Gracias a que en Inglaterra un hombre mejoraba mucho más que el resto, su médico le preguntó, oiga, ¿usted qué hace que mejora más que el resto? Y el hombre le dijo, pues mire, yo salgo a caminar todos los días. Gracias a que ese médico le preguntó, cambió el paradigma y entonces a día de hoy la verdad absoluta es cuando tienes un infarto, ejercicio físico. Por supuesto, pautado bajo visión de un profesional. ¿Veis? La clave es, la verdad de ayer es contraria a la verdad de hoy, incluso en el paradigma médico. Con los embarazos lo mismo. La verdad absoluta hace años, que era una embarazada, era mejor que tuviese reposo absoluto. A día de hoy, la verdad, ¿cuál es? Que la embarazada es mejor que haga ejercicio. Yo, además de dedicarme a formar en consciencia, soy entrenador personal, tengo muchísimos años de práctica en el entrenamiento personal y a día de hoy estoy formado en cursos de embarazo en el que te dicen que es mejor que la embarazada haga ejercicio físico, tanto para ella como para el feto, y la verdad absoluta hace años era que tuviese reposo absoluto. Por lo tanto, cuidado con esa verdad que me están diciendo de fuera que es así, porque quizá dentro de años me pueden decir otra cosa. Fijaos en esta imagen. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene la verdad? Podríamos decir que ambos, ¿no? Lo que pasa que dependiendo del punto de vista, son verdad ambas cuestiones. Le añadimos un tercer elemento. Ahora viene un romano. Y un romano, ante la cuestión de este símbolo, ¿qué significa? ¿Qué diría? No diría ni esto ni esto. Para un romano, esto no sería ni un 6 ni un 9. Entonces, ¿realmente esto qué es? ¿Un 6 o un 9? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que esto es un garabato, no es ni un 6 ni un 9, es simplemente un garabato. Toma verdad cuando, según tu filtro, con tu sistema de creencias, con tu paradigma, interpretas que es un 6 o un 9 o lo que te hayan enseñado. Esto realmente es un grafo, no es nada más. Dependiendo del filtro del receptor, toma sentido. Hasta aquí el concepto de verdad. Ahora vamos con el siguiente paso. Una vez que hemos visto
que la verdad no es tan rígida ni tan exterior como parece, vamos a ver cuál es el siguiente paso. El siguiente paso que nos enseñaban es el de vaciarse. Es imprescindible vaciarse antes de poder llegar a nuestra verdad interior. Pero realmente, ¿de qué me tengo que vaciar? Pues bien, nos tenemos que vaciar de todo nuestro interior que en el pasado ha producido que en este presente estemos así. Por ejemplo, a nuestra vida actual le vamos a llamar I. Podemos convenir, ¿no?, que I es resultado de todo lo que en el pasado he hecho, que podríamos llamarle X, mis actos, mis creencias, mis palabras, todo lo que yo haya hecho en el pasado, ha producido que a día de hoy me encuentre en I. ¿Bien? Bueno, pues hay personas que quieren cambiar Y, cambiar su vida actual sin cambiar X. Quieren cambiar su vida actual sin cambiar las causas que produjeron que su vida sea así. De esto es de los que nos tenemos que vaciar. De nuestra X, de nuestras creencias, de nuestro ego, de nuestro transgeneracional, todo eso que tiene que ver individualmente conmigo. Pero además hay otro factor del que nos tenemos que vaciar. ¿Cuál es? De esa verdad exterior. De esos paradigmas que nos vienen dados de fuera que pretenden decirnos cuál es la verdad absoluta. No es material de este taller desglosar cada uno, simplemente podemos definirlos como los paradigmas exteriores a mí en nuestra sociedad, la economía, la política, la religión y la ciencia, que me quieren decir cuál es la verdad absoluta, indiscutible, y que me tratan de imponer y encadenar a su verdad. Todos estos factores, tanto internos como externos, es de lo que me tengo que vaciar. ¿Por qué me tengo realmente que vaciar de ellos? Pues sencillamente para ser libre. Porque si no me vacío de ellos, lo que voy a crear es una realidad basada en su verdad. Si yo quiero crear una realidad basada en mi sabiduría interior, lo que tengo que hacer es quitar los filtros que me han ensuciado mi verdad interna para conseguir ser libre y crear una realidad basada limpiamente en mi esencia. ¿Cómo vamos a hacerlo? Como nos dijo Jesucristo, con la metanoia, que es la mente nueva. Realmente es hacer un clic, un cambio. Ahora vamos a ir desglosándolo poco a poco. Sobre todo quiero que se entienda esto, vaciarnos de, por un lado, lo interno y por otro lado lo externo, porque si no voy a seguir creando eso que he estado creando hasta ahora, ensuciado por las verdades exteriores que me han dicho y por mi verdad interior, que yo me pensaba que era mi verdad interior, pero ha sido mi ego, ha sido mi transgeneracional. ¿Y cómo lo voy a hacer? Cambiando la mente. El concepto de metanoia es extremadamente importante y fijaos si es importante este concepto, que grandes maestros a lo largo de la historia nos lo han repetido de diversas formas. Aquí tenemos un gran discípulo de Jesús, como fue San Pablo, diciendo justo esto mismo: transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Es exactamente justo el concepto que Jesús decía con metanoia. El propio Jesús, en un pasaje, contaba a sus discípulos: nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Esto es básicamente el concepto de lo que estamos tratando de ver ahora mismo. Debo vaciarme de todo lo anterior para que lo nuevo esté limpio y no esté ensuciado por eso anterior que yo tenía. Otro gran maestro, como fue Krishnamurti, nos decía: hablan ustedes de evolución, pero siguen inmersos en el mundo del ego. ¿Evolución? ¿Hacia dónde? ¿Hacia más ego o hacia otra forma de ego? Inútil viaje.
¿No sería mejor primero hablar de devolución? ¿Devolver todo aquello que su cultura ha injertado en su mente de seres destinados a ser libres? Aquí también se puede ver justo la idea troncal de toda esta conferencia. Devolver, que es vaciarse de aquello que nos han injertado de fuera para lograr eso que hemos venido a ser libres, como hemos visto que enseñan las Upanishads, que venimos a encarnarnos para liberarnos de esas verdades externas que nos encadenan. Y por último, otro ejemplo de Descartes, esta quizás es mi frase favorita: para alcanzar la verdad es necesario, una vez en la vida, desprenderse de todas las ideas recibidas y reconstruir de nuevo y desde los cimientos todo nuestro sistema de conocimientos. Más de lo que estamos viendo. Te dice muy claramente cómo al menos una vez en la vida debes vaciarte por completo. Fijaos, ante cualquier cuestión, un occidental, ¿cómo encara la cuestión? Lo primero que le viene a la cabeza es ¿qué me falta? ¿Qué tengo que conseguir? ¿Qué necesito? Pues bien, en Oriente hacen lo contrario. ¿Qué me sobra? Que es justo esto que estamos viendo. Oriente piensa, ¿qué me sobra? Precisamente ese es el concepto de nirvana. El nirvana, no sé cómo te habrá llegado a ti el concepto, en esencia, ¿qué significa? ¿Con qué intención lo utilizaban los grandes maestros, entre ellos Buda? Fijaos, para esto lo mejor es ver la etimología. Nirvana se divide en dos partes. Por una primera parte, la palabra nis, que luego la S cambia por la R por la forma de conjugar la palabra nis significa fuera. Y la segunda parte de nirvana tiene que ver con va, que significa soplar. Vana es el participio de soplar, que es soplado. Por lo tanto, ¿qué significa nirvana? Soplado hacia afuera, es decir, vaciar. Siempre que hemos oído el concepto de nirvana, de lo que se trata es de vaciarte, precisamente para poder llegar a ser libre. Esto que decimos de que las verdades exteriores nos quieren encadenar y para yo poder liberarme me tengo que vaciar. Siempre que hemos oído las enseñanzas de los grandes maestros en cuanto al nirvana, significa en cuanto al vaciado de uno mismo. Insisto y remarco, un doble vaciado, por un lado interior, de mis creencias, de mis pensamientos, de mis apegos, de mi ego, de mis traumas, de mi transgeneracional, y por otro lado exterior, de las verdades que los paradigmas de fuera nos tratan de imponer. Aquí voy a poner un ejemplo personal, no porque yo sea mejor que nadie, sino porque es fehaciente, porque soy yo mismo y porque nos viene muy bien para el caso que estamos describiendo. El ejemplo personal, evidentemente yo en su momento lo hice de manera inconsciente. A día de hoy entiendo por qué son los pasos metódicos, aunque en su momento lo hice sin saberlo. Fijaos, hace años yo tuve una crisis existencial muy gorda. Estuve en el mayor abismo existencial posible, un agujero negro infinito que no puedo describir. Solo quien haya sentido algo parecido lo podrá llegar a entender. Bien. Fue una crisis muy fuerte que cada vez iba a más y a más y a más y a más. Llegó un momento en el que ya así no podía seguir. Eso era insostenible, era imposible. Así no lo iba a contar. Un día me llegó la idea muy clara a la cabeza de que yo había llegado a ese punto por mi forma de pensar, de sentir, de actuar en el pasado. Y que por tanto, hasta ahí había llegado y que lo que iba a hacer era resetear la mente por completo. Muy claramente lo que me llegó fue, estás así por cómo has percibido hasta ahora y necesitas resetear la mente. No me llegó más, simplemente me llegó esa idea. Y ahí me quedé 1 o 2 semanas, no recuerdo porque hace muchos años, 1 o 2 semanas más o menos, con la única idea de que yo lo que necesitaba era vaciar mi mente, resetearla a cero, cogí todo mi sistema de creencias, todo lo que había pensado que era verdad, lo mandé bien lejos y ahí estaba en un limbo. Un par de semanas después, ¿qué me llegó? Que a través de una agenda
en la que leí una frase de un gran maestro que me llamó la atención, que me hizo ver las cosas de manera diferente. En esa agenda leí más frases, vi que no se me había ocurrido verlo de esa forma y que podía ser interesante. En ese día, en ese momento, me llegó la segunda idea de cómo tenía que reempezar mi vida de nuevo y fue, si vale, hace 2 semanas llegué a la conclusión de que tenía que resetear mi mente. Ahora, ¿qué mejor manera que volver a construir mi vida que en las enseñanzas de los grandes maestros? ¿Qué mejor manera que las enseñanzas que tuvo Jesús, Buda, Confucio, Séneca, Aristóteles, Platón, Sócrates, todos los grandes maestros de la historia? ¿Qué mejor que volver a construir mis bases en la vida gracias a ellos, a lo que ellos enseñaron? Con esto, ¿qué quiero que veáis? No quiero que os centréis en mi historia como tal. Quiero que veáis cómo se corresponde con lo que estamos viendo. Fijaos, primero, un periodo de vaciado, una fuente de vacío, que fue cuando a mí me llegó que tenía que coger todo mi sistema de creencias y todo lo que había experimentado y resetear la mente de cero. Eso es el vaciado. Y luego, después de vaciarte, que viene el llenado. Yo ahí interpreté que lo mejor, evidentemente, era llenarse con la sabiduría de mejor calidad. No existe sabiduría de mejor calidad, yo creo, que la de Jesús, la de Buda y todos estos grandes maestros. Queda claro, entonces, cómo el paso es ese, vaciarme para luego llenar. Y por último, el último paso, ¿cuál es? El paso de la pistis. Cuando Jesús decía, hágase en vosotros según vuestra fe, realmente la palabra fe, él no la utilizaba y era un concepto que él no usaba y no conocía. Él la palabra que utilizaba era pistis. A nosotros en Occidente nos ha llegado el concepto de fe como algo externo a mí que tengo que creer porque sí. Tengo que hacer como un esfuerzo en creer eso y me lo tengo que creer sin ningún motivo y sin ninguna causa. Eso es lo que nos ha llegado a los occidentes de la traducción como fe. Pues bien, Jesús, cuando utilizaba la palabra pistis, que era la palabra que utilizaba, ¿qué significaba? Pistis significa crédito. Tu crédito. Lo que tú confías en ti mismo. Entonces, la frase realmente es que según tu crédito te es dado. Según la confianza que tengas en ti mismo, te es dado. Por lo tanto, podemos ver que es diametralmente opuesto a lo que nos han dicho de que es la fe. Es justo el concepto contrario. La fe, que es la pistis, es la autoconfianza que tienes en tu verdad y tu sabiduría interna. Ahora, por lo tanto, podemos resumir esta conferencia en esto, en este cuadrito. La emuná, que es la verdad interior, más la pistis, que es la confianza y el crédito que tengo de mí mismo, eso es lo que me va a hacer llegar a mi verdad interior y sacar todo el potencial de brillo que yo tengo. Este es el resumen, el mensaje claro que hoy con esta conferencia quiero dejaros. Hasta aquí lo que nos han enseñado los grandes maestros. Ahora, ¿qué os traigo hoy? Como un posible camino de entre muchos, el oráculo que he creado con el fin de elevar la conciencia y de sacar todo el potencial de sabiduría interior en cada uno. Fijaos, la frase de Ralph Waldo Emerson me encanta porque dice, en lo que respecta a los métodos, puede que haya 1.000.000 o más, pero de principios hay pocos. El hombre que comprende los principios acierta eligiendo sus propios métodos. El hombre que va probando métodos, ignorando los principios, tendrá problemas. Los principios es toda esta parte teórica que acabamos de ver ahora. El oráculo es un método, como otro cualquiera. Cada uno puede seguir el que quiera. Este es uno que yo propongo porque me encantan las enseñanzas de los grandes maestros, me encantan los oráculos y para mi verdad interna ha sido todo un desarrollo de potencial y de plenitud hacer este proyecto. Hoy os los traigo y os los pongo, pero no quiere decir que esto sea el único método, no hace falta usar este, ¿bien? Entended que siguiendo los principios que acabamos de ver, hay muchos métodos, cada uno que encuentre el que mejor le vaya. Este oráculo
lo que quiere es que descubras tu potencial interior, como vemos aquí en la imagen. Eso que está oculto en ti, que está reprimido, que no es visible, que te quites todas las represiones y todas las cadenas, eso que hemos dicho, esas habilidades exteriores, y lo saques a brillar. El oráculo en concreto trata de las enseñanzas de los grandes maestros, de desarrollarse personalmente con ellas y de potenciar la intuición. Es ideal para principiantes porque es muy sencillito, es muy fácil y además tiene un mensaje único y exclusivo cada unidad. Esto es algo que a mí me hizo mucha ilusión y que creo que es una idea muy buena. Cada oráculo, cada unidad tiene un mensaje diferente, único y exclusivo para el que porta su unidad. Bien, ¿el propósito de este oráculo cuál es? Tiene dos. Por un lado, simplemente es un propósito de sabiduría, de conocer esa sabiduría que nos han transmitido los grandes maestros y potenciarla. Es conectar con las enseñanzas de los grandes maestros y hacer un cambio de chip, esa metanoia, esa mente nueva a través de las enseñanzas de los grandes maestros. Por otro lado, como oráculo, tiene el propósito de conectarnos con nuestra intuición y nuestra sabiduría interna, empezar a desplegarla y de desvelar lo inconsciente. Por lo tanto, como sabiduría y como oráculo, tiene esa doble intención. Os voy a contar brevemente la historia para que veáis un poquito cómo se ha fraguado este oráculo y qué sentido tiene. Este oráculo realmente empezó cuando yo tuve la crisis personal que os he contado antes, porque de esa crisis personal es lo que yo soy hoy y donde empezó un poco toda esta andaduría por la sabiduría. Tras años de crecimiento personal y de formación, llegó este año y me vino la idea un día como 3 pilares de golpe y me vino, tienes que hacer un oráculo a través de las frases de los grandes maestros y con imágenes muy bellas. Porque a mí personalmente me encanta la belleza y veo la belleza en imágenes muy bonitas. Entonces, con estos 3 pilares, canalicé que tenía que hacer un oráculo. Y a día de hoy, pues bueno, ha sido todo este proyecto. Se llama Oráculo de la Consciencia, precisamente porque lo que pretende es eso, que se eleve la consciencia. Para quien no sepa qué es un oráculo, muy brevemente podemos decir que un oráculo realmente es cualquier método que quiera desvelar algo oculto, que sí es cierto que en la antigüedad se utilizaba más para predecir y adivinar el futuro, si ibas a ganar o no una guerra o cómo tenías que hacer las cosas, a ver qué iba a pasar, pero en la actualidad esto ya está obsoleto, esto de realmente de que el futuro tenga que ser como te ha dicho alguien o no, ha quedado ya atrás. Y realmente en la actualidad los oráculos son como el hermano pequeño del tarot. El hermano pequeño, ¿por qué? Porque el tarot al final, con toda la simbología y la potencia que tiene, quizás a los que no están iniciados o no lo conocen más les resulte un poquito difícil, pero los oráculos que hay a día de hoy comerciales, como ya tienen los mensajes escritos en las cartas y vienen con un librito que te ayudan a interpretarlos, quizás sea más fácil. Al final, actualmente los oráculos, la forma más potente de utilizarlas es como estamos exponiendo aquí, para desvelar lo oculto que hay en ti, desvelar cómo tu realidad está siendo bloqueada por tu sabiduría interna, por tu intuición. Conectar con esa intuición, desvelar todo lo que tienes dentro de ti para empoderarte y que desarrolles todo tu potencial. En concreto, el oráculo que yo he hecho, el oráculo de la consciencia, es el único, que por eso también me animé a hacerlo, que está basado en las enseñanzas de los grandes maestros y que tiene el mensaje que os digo personalizado para cada uno. Es una pena que no me dé tiempo a adentrarme más en estos mensajes, pero os prometo que es alucinante la exactitud con la que recibes el mensaje. Las anécdotas que me cuentan las personas son, aparte de entrañables, matemáticamente imposibles para la mente lógica, para la mente racional. O sea, te rompen todos los esquemas. Las anécdotas tan rematadamente imposibles de que ocurran si el universo fuese
no tuviese un motivo o un porqué, si no fuese con una casualidad y una causalidad. Vamos a ver aquí un poquito brevemente cómo se usa un oráculo, para quien no sepa. Entonces, para usar un oráculo, la idea más importante y la idea principal, ¿cuál es? Saber qué intención tengo yo en utilizar ese oráculo. Saber qué propósito tengo, para qué quiero usarlo. Quien use el oráculo de forma banal o trivial va a obtener eso, trivialidades. La intención que yo tengo clara en usar un oráculo es lo que va a marcar que el oráculo me funcione. ¿Qué intención tengo yo al usarlo? Además, deciros también que realmente no hay un método rígido, fijo. Cada uno lo hace como quiere, que va a ser tu creatividad la que te marque los límites. Y bueno, y comentaos que, a ver, que tengáis calma, que con experiencia y práctica cada vez los resultados van siendo mejores. Yo aquí os he puesto los usos más clásicos que hay, que a mí se me ocurren los más sencillos. Pues, por ejemplo, simplemente para meditación. Yo escojo una carta o la saco al azar y la medito. Eso sería simplemente como meditación. O, por ejemplo, sacar una carta para mi aprendizaje semanal o diario, o el aprendizaje con respecto a una persona o de una situación. Simplemente sacar una carta para ver qué tengo que aprender yo de eso, o en esa semana, por ejemplo. Otro uso bastante sencillo es simplemente focalizar la atención en algo que tú quieras y sacar la carta a ver qué mensaje te sale. Por ejemplo, en mi jefe, que le tengo mucho asco, imaginaos. Pues me centro en mi jefe y saco la carta a ver qué me sale. O, por ejemplo, no sé, en mi síntoma, en un síntoma que tenga. Me enfoco en el síntoma a ver qué mensaje me da el oráculo. Y luego está el método más utilizado, que es el de preguntar. Lanzar preguntas al oráculo. Aquí lo que yo recomiendo es, taxativamente, que no se pregunte sobre un futuro cerrado. ¿Va a pasar esto? ¿Me va a pasar lo otro? ¿Va a ocurrir esto? Que no se pregunte con preguntas cerradas respecto a futuro. Que no se pregunte de forma que estés volcando el poder fuera de ti, que las preguntas vayan siempre tomando tú la responsabilidad de tu realidad y empoderándote, y no preguntar por los demás. Al final, preguntar por ti y por tu realidad. Yo, la índole de pregunta que recomiendo suelen ser qué tengo que aprender de esto o cómo enfocar esta situación, preguntas de ese tipo, que a mí me potencien y me empoderen. Recomendaciones para usar el oráculo. Dejar muy clara la pregunta, formularla bien. Muchas veces pensamos que estamos diciendo lo que tenemos en la cabeza y cuando analizamos lo que hemos dicho no era exactamente eso. Entonces, tener muy clara y muy bien formulada la pregunta que yo le hago al oráculo. Por supuesto, evitar el ego, dejarlo fuera, que esto sería la parte mental, el cerebro analítico, lógico, y enfocarlo desde la intuición y la sabiduría interna. Podríamos llamarlo corazón, pero bueno, no es que sea el corazón, esa sabiduría que tengo en el interior. Generalmente lo primero que me venga cuando yo saco la carta va a tener que ver con la intuición y va a ser lo más probable que sea la verdad. Lo que luego viene suele ser el ego montándose la película, la mente, ya encajando la respuesta a lo que tú puedas querer o lo que tú puedas ser tus traumas. Entonces, lo que recomiendo es que se haga más que esto la intuición, que suele ser lo primero que te viene cuando tú ves la carta. Aquí se me ha ido la diapositiva. Y la carta no es solo el mensaje, también los dibujos. Lo que a ti te venga del dibujo también tiene que ver con el mensaje que tú estás recibiendo. No solo la frase, aunque la frase es la base del mensaje, pero también si te llama algo a la atención de la imagen, también cuenta. Y os recomiendo que al principio hagáis cosas sencillas. Sacar solo una carta. Luego, conforme ya vais teniendo experiencia, sí que os recomiendo sacar varias. Y aquí lo que la creatividad os llegue. O sea, métodos hay infinitos. Uno muy sencillo es sacar 3 cartas. Pues que una te diga el pasado, otra el presente y otra el futuro. O de otra forma, una que te diga el bloqueo, otra el enfoque con el que lo puedes solucionar y otra un poco la línea hacia donde me podría dirigir. ¿Bien? Esto como ideas, e insisto que tu creatividad va a ser lo que te lo marque todas las posibilidades que tengas. Bien, pues hasta aquí el conocimiento que yo os quería traer, la herramienta para ello que es el oráculo.
agradeceros a todos haber compartido este rato conmigo, permitirme exponer esto y sobre todo agradecer a Kiko que haya posibilitado este encuentro y que sepáis que tenéis en Arcaluz Despertar Consciente en Facebook y en Instagram más información. En la web arcaluz.es también podéis entrar y bueno, en el Facebook de Mario Barca Oliva también. Básicamente buscar si queréis Arcaluz. Si estáis interesados en los oráculos, tanto en la tienda de Kiko como en la web y en el Facebook, podéis contactarme a mí también. Y ahora nos abrimos a las preguntas, que Kiko diga un poco cómo seguir la línea de preguntas. Y eso, muchas gracias y vamos con las dudas que tengáis y con los mensajes que queráis ver. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues nada, quien quiera puede abrir el micro para hacer preguntas y también, en fin, la primera pregunta sería, los oráculos de alguna manera también es una forma de canalizar, ¿no, Mario? Sería una canalización o contactar con tu ser superior para traer respuestas pues que tienes ahora mismo, inquietudes que quieres resolver, ¿no es así? Efectivamente, totalmente. La particularidad de este en concreto lo quise hacer también para que, aunque no hagas eso, que es lo potente, y la gente que tenga menos experiencia y que esté más en el mundo mental y racional, solo como análisis de la sabiduría de los grandes maestros también le sirva. Aunque lo potente es lo que tú dices. Con tu intuición, con tu sabiduría interna, llegar a eso que tengo oculto en mí para poder desvelarlo. Es justo lo que has dicho. Estupendo. Es como una introducción a canalizar, ¿no? Empezar a iniciarte a conectarte con tu ser superior, que es un método como pueden ser los registros acásicos, por ejemplo. Sí, como hemos visto, métodos hay muchísimos. Al final es simplemente encontrar la verdad esencial tuya. Métodos luego, pues desde registros a lo que te dé la gana, a la astrología, a la cábala. Al final hay muchos caminos. Lo importante es el camino esotérico, como bien tienes tú en tu librería, que es el camino interior, el mío, el de mi verdad esencial. Es conectar con esa verdad interna que yo tengo. También es cierto que hay personas que tienen más despierto que otras esa canalización y que reciben señales de cualquier cosa que ven en su entorno. Sí, desde luego que hay personas que vienen con un don especial. Sin embargo, de lo que tratamos con el oráculo y con este camino es que todos tenemos capacidad de conectarnos con la fuente divina y por tanto de canalizar, vayamos despertando ese potencial. Y se despierta pues con los pasos que hemos dicho, vaciándote, cada vez centrándote más en ti y no asumiendo como verdad lo exterior y esos pasos que hemos ido indicando. Muy bien, pues vamos a ver si alguien se atreve a preguntar. Bien, mientras se atreven, pues bueno, voy enseñando un poquito por si quieren ver, por ejemplo, este es el libro que viene. Esto es una pequeña guía de cómo usarlo, lo que hemos visto aquí muy resumido, una pequeña guía de cómo usarlo, el mensaje personal que tiene cada uno, por ejemplo, en esta unidad, el mensaje es, los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Cada unidad tiene uno diferente y bueno, pues las cartas son estas. Hay diversas cartas, bueno, las he puesto al revés. Ahora cuando vayamos viéndolas os voy sacando más cartas. ¿Quieres hacer alguna demostración, Mario? Bueno, me invento una y venga, lo hacemos. Por ejemplo, ¿Alguien quiere preguntar? ¿Tiene alguna duda y quiere hacer una tirada? yo voy a hacer un ejemplo ahora mismo para que nos va a valer para cualquiera. Imaginaos un síntoma. Entonces, mi síntoma, ¿qué me quiere decir? Pues estoy barajando las cartas, el método, insisto, que es el que cada uno quiera. Yo acabo de barajar y voy a cortar por un sitio y saco esta carta. He sacado esta, bien, y leo, no ocupéis la mente con necedades y no malgastéis el tiempo en cosas vanas. Entonces, mi síntoma tendría que ver de alguna manera con esta frase. Lo primero que me viniera a la mente generalmente sería eso. Me invento un caso. Imaginaos que tengo hipotiroidismo. Pues el hipotiroidismo tiene mucho que ver con el tiempo y con lo que no me da tiempo a hacer. Pues tendría que ver con este mensaje, por ejemplo. Me acabo de inventar el síntoma, evidentemente, pero tendría que ver algo con esto.
Pues yo voy a hacer una consulta aprovechando Venga, que tengo privilegios, eso, que tengo el privilegio de estar aquí de moderador, pues voy a hacer mi pregunta, ¿vale? Entonces, Mario, tú me sirves un poco como canalizador, eso. como facilitador en este caso. Bueno, pues mira, yo voy a tener un bebé en el mes de marzo y el bebé ahora mismo viene con poco peso. Eh, ¿Qué mensaje nos trae esta información? ¿Por qué este bebé ahora mismo está bajo de peso? Vale. Entonces, lo primero y más importante, como hemos dicho, sería que tú tengas muy claro qué quieres saber con la pregunta y que la pregunta vaya en consonancia con lo que realmente quieres y no con lo que el ego te está haciendo pensar que quieres. Entonces, ahora, antes de lanzar la pregunta, quiero que pares, que vuelvas a repensar qué pretendes que el oráculo te diga en realidad y ya formules la pregunta acorde con ello. De acuerdo. ¿Qué necesidad tiene este ser cuando nos está comunicando que tiene falta de peso? Vale. ¿Consideras que esa pregunta es hacia ti o es hacia los demás? Es hacia mí. Quiero saber qué nos comunica a los padres. Vale. Esta es la imagen. La imagen son estos topes que están en América. La frase es, si crees que algo es imposible, tú lo harás imposible. A ti nada más recibir este mensaje que te viene a la cabeza. Pues que el bebé ahora mismo está pasando por unas necesidades que no tiene por qué ser una dificultad que no pueda superar, que es posible que después de ese inconveniente desaparezca. A mí lo que me está llegando es... a ver cómo te lo explico. Lo que me ha resaltado es la palabra posible e imposible. Bien, entonces, ¿por qué te estás guiando por el paradigma de lo posible o de lo imposible? O sea, el peso, ¿en qué te está haciendo de obstáculo para que... A ver cómo te lo explico. Estás viendo una objeción en el peso. Estás viendo como que el peso te está marcando... no sé si me explico. Te estás centrando en el peso que es como un obstáculo. ¿Sí? Sí, ¿Por qué el peso, que a mí lo que me ha venido es la palabra imposible con la idea que tú tienes del bajo peso, por qué estás asociando el bajo peso a un problema? Que en este caso sería lo imposible. bueno, es que el problema viene dado porque los médicos lo sitúan como algo que es estadísticamente Sí, sí, por ahí voy. por ¿Ves debajo. como que la verdad externa, que es el paradigma médico, lo que un médico te ha dicho que este peso está bien o mal, que ya hemos visto que hoy es una cosa y a lo mejor mañana es otra, es el paradigma de lo posible y lo imposible, como hemos visto cuando he hablado de que se trata de abandonar lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente fuera de mí? Es decir, ¿por qué eso tiene que ser un problema? Porque el médico te ha dicho, en su paradigma de lo posible y lo imposible, que el bajo peso es un problema. Pero ¿y si ese médico, esa verdad absoluta que para él es verdad, no tiene por qué ser así? A mí lo que me está llegando es eso. Con el mensaje es que el paradigma de lo imposible, para el médico que es imposible, que ese peso esté bien, a mí me llega que no es el problema. Entendido. Y Venga, pues ves Elena diciéndome. Espósito también está preguntando qué bloqueo o pensamiento limitante hace que no llegue el amor a mi vida. ¿Has dicho Elena Espósito? Sí, Vale, Elena, muchas gracias porque has lanzado una pregunta totalmente metódica, como hemos dicho. ¿Veis? Ella se ha centrado en ella, ha lanzado una pregunta que desvelaría algo oculto que a ella le está bloqueando algo en su vida. Sería el arquetipo perfecto de pregunta. Vamos a ver. Voy a sacar 3 cartas para hacer una tirada diferente, por ejemplo. Fíjate, la primera
sale esta paloma y dice, la paloma protesta contra el aire sin darse cuenta de que es lo único que le permite volar. En este método que he sacado 3 cartas, la primera la suelo utilizar como lo que te está bloqueando. Entonces, a mí lo que me viene es deja de quejarte de tu situación cuando lo que estás viviendo es una oportunidad. A ver cómo te explico por qué es una oportunidad para que no te quejes de ello. Lo estás experimentando como un problema cuando realmente lo que te está aportando es un aprendizaje. Y cuando integres ese aprendizaje, cuando experimentes la pareja en cuestión, lo vas a saber apreciar mejor. El caso es que tú lo estás viendo como un problema y te estás quejando de ello. Esto sería el bloqueo que le ha venido en referencia a esto. La segunda carta es esta, una persona en una montaña. Dice, aléjate de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes ser grande. Entonces, la segunda carta yo la voy a utilizar como ¿qué hago para sanar esto? ¿Cómo arreglo la cuestión que he lanzado? Por tanto, para ti, vería ver en qué entorno estás. Fíjate que la frase nos está diciendo de que que te alejes de gente que te trata de empequeñecer. Aquí puedes poner gente tóxica, gente que está buscando cosas diferentes de ti. Y como es el tema de la pareja, quizás me viene que también a ver qué pareja estás buscando o a ver en qué ambiente estás rodeada. El caso es lo que trata de decirte el oráculo es de que te juntes con gente, primero, que te empodere y te engrandezca, y segundo, que tenga los mismos intereses que tú. Y por último, la tercera carta, esta es una de mis favoritas, además la imagen es muy bella, muy potente, dice, el ideal está en ti, el obstáculo para su cumplimiento también. Yo la tercera carta la suelo utilizar como la línea a la que me puedo dirigir, un poco hacia dónde puedo ir. Te está dejando muy claramente que busques dentro de ti, que la respuesta la tienes dentro de ti y que el bloqueo lo estás produciendo tú. Después de ver las 3 cartas suelo armar como un resumen del problema. Y en este caso sería que dejes de verlo como un problema, empieza a verlo como una oportunidad para crecer, haz ajustes en tu entorno o en el ideal de pareja que quieres para que te potencie eso en lo que te vas a mover a partir de ahora y ten claro que el obstáculo lo tienes tú. Que te animo a que sigas en introspección, no te quedes aquí en lo que te digo yo, sigue buscando dentro de ti porque el obstáculo lo tienes dentro. No sé si hasta ahí bien o necesitas saber algo más. Hola Mario, Muy buenas, soy Elena. encantado. Pues creo que sí, que vamos, más o menos es lo que yo tengo en mente. Yo me separé hace 3 años y me fui a vivir con mis padres y pensaba o pienso que a lo mejor algo que me limitaba era el poder estar aún bajo la casa de mis padres, como el no querer avanzar, el miedo ese avanzar a una nueva relación y me escondía bajo de ellos. Y entonces ahora ya llevo como cosa de 2, 3 semanas que estoy arreglándome mi vivienda para como crecer y venirme, independizarme yo sola. Y muchas veces pienso que será mi bloqueo de que alguien viniese porque yo estaba con papá y mamá. Vale, como lo más importante es lo que tú recibas de las cartas o de mi mensaje, ¿para ti todo lo que he dicho tiene sentido? Sí, sí, aparte también Vale. muchas limitaciones es las relaciones de pareja que han habido en el árbol genealógico. Entonces, de decir, es que una pareja es esto, no tengas pareja. Y que inconscientemente yo rechace cuando viene alguna persona. Como no vayas por ahí que va a salir mal. Algo Pues así. a partir de ahora, ¿sabes? Trata de rodearte tanto de gente como de creencias potenciadoras, no Sí. limitantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Hay más preguntas, Kiko? Vamos a ver. Carmen Cantalejo
¿Qué bloqueo tengo o qué patrón repito que el amor no llega a mi vida? Carmen, si quieres puedes activar el audio. La pregunta aquí, como vemos, pues igual que la anterior, muy bien planteada, muy clara. Vale, vamos a ver. Fíjate, primera carta. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Creo que el mensaje está bastante claro. ¿Por qué no llega el amor a tu vida? La primera carta, que la utilizamos como el bloqueo, como la causa de lo que me lo está produciendo, porque siempre haces lo mismo. Recuerda la diapositiva en la que hemos dicho que nuestra vida era Y y todo lo anterior era X que estaba produciendo Y. Yo no puedo cambiar Y si no cambio X. Bien, debería empezar a cambiar. Lo primero lo interno, que es lo más potente. Segunda carta. Fijaos, una persona que trata de huir. La huida no ha llevado a nadie a ningún sitio. Con lo que a mí lo que me llega con este mensaje es que tú sigues huyendo de algo. Sigues no queriendo enfrentar algo. Evidentemente, como estamos hablando de la pareja en relación a la pareja. Tienes algún conflicto, algún trauma que estás rehuyendo. Y la última, esta carta que dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, yo aquí me planteo qué discurso tienes tú con respecto a la pareja. ¿Cómo hablas de una pareja? ¿Cómo hablas de los hombres? ¿Cómo hablas? Porque la palabra desvela lo que está oculto dentro de ti. El resumen que yo veo aquí, además, creo que lo percibo bastante fuerte, es ¿qué discurso tienes siempre el mismo discurso acerca de la pareja? Cuando digo discurso, también cómo tú percibes esa realidad de pareja. ¿Qué realidad percibes siempre la misma? ¿Qué estás haciendo siempre de manera igual? Y sobre todo de qué estás huyendo, que tienes algo oculto dentro de ti, algún trauma o algún conflicto que no quieres enfrentar. No sé si con esto te resuena, te llega bien o no. Estoy en ello, de buscar. Es que todavía no he dado con eso. Es que no. Es difícil porque es que ni yo misma lo sé. Ni yo misma lo sé. Huyo del compromiso, huyo del miedo a. No sé, es que llevo muchísimo tiempo queriendo saber el por qué. No consigo encontrar esa estabilidad con el sexo opuesto. Vale. Me es difícil. Evidentemente, lo que nos cuentas, que no viene a colación del oráculo, si quieres, fuera de conferencia, a mí me contactas y lo podemos mirar. Y dentro de lo que pueda yo ayudarte, te ayudo y te asesoro. En lo Vale. que es con respecto a lo que estamos haciendo para que la gente vea un poco cómo se utiliza bien un oráculo y cómo enfocarlo, lo que hemos dicho entonces me está diciendo que es tal cual. Sí. Y además has dejado muy claro lo de la huida, que Sí. era el tema principal que he mostrado la carta. Bien, pues sobre todo para que quede claro el método, cómo enfocar una pregunta, cómo hacerla bien para sacarle, para exprimir. Yo creo que estas dos preguntas que habéis lanzado, tanto tú como la compañera anterior, quedan muy claras de cómo hacerlo, ¿no? Vale. Ahora, Carmen, evidentemente, ¿a qué te invito? A que sigas en ese camino de búsqueda. Si ya sabes que hay algo, bueno, a veces es más fácil, a veces es más difícil. Te aseguro de que si sigues, al final lo vas a acabar hallando. Si quieres contactarme fuera de conferencia, contáctame y yo en lo que pueda te ayudo. Lo importante ya lo tienes. Estás huyendo de algo que tienes dentro, simplemente tienes que encontrar el qué. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Una pregunta más. Ana Serrano pregunta, me gustaría saber por qué estoy con dolores en el cuerpo y no puedo hacer mi vida normal. Vale. Mientras barajeo, también os invito a que
sea, más que invitaros, aclararos que a medida que vosotros y vosotras desarrolléis vuestra sabiduría y potencial interior, vuestra intuición, estas preguntas que ahora le lanzáis al oráculo, no hará falta que las lancéis, porque en cuanto más desarrolléis vuestra sabiduría interna, más lo vais a tener claro. Por ejemplo, a día de hoy, yo cuando tengo un síntoma, ya perfectamente sé lo que me quiere decir, en la mayor parte de las ocasiones, ¿vale? Entonces, os invito a que sigáis el camino interior, el camino esotérico, porque todas estas preguntas acabaréis no teniendo que lanzarlas. Vamos a concentrarnos con ella. Fíjate, la primera, la misma que ha salido antes del universo. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Por lo que a mí me llega algo de lamento y apego del pasado. Siguiente carta. Si cada día coges un puñado de arena, formarás una montaña. Esto habla evidentemente de perseverancia, de constancia o de patrones repetitivos, si lo viésemos como negativo. Y la última carta sería estas dos personas que están en la cima de la montaña. En la alegría serás imbatible. ¿Yo qué armo con esto? Primera carta de los bloqueos. Como ya he dicho, la frase a mí me ha llegado apego al pasado, estar resignado por algo. Y esta última carta, en la alegría serás imbatible, lo que me invita a decirle a esta persona es que sus síntomas tienen algo que ver con algo que ella misma está empañado de su pasado, apegada a algo o algo que se está lamentando, algo de lo que está lamentando, y que el camino que debe seguir es hacia la alegría. Esta persona, como bien nos indica la última carta que le ha salido, el camino que debe seguir es el de la alegría para empezar a sanar. No sé si con este puzzle que he armado a la persona le resuena o tiene alguna duda, no le queda algo claro. No sé si puede abrir su micro. En cualquier caso, esperamos a que escriba en el chat. Mientras tanto, sí dice que está todo bien, que está correcto. ¿Sí? Vale. Mientras tanto, la última pregunta ya que nos ha entrado de Juana Talavera dice: ¿de qué forma puedo ayudar en la relación entre mi marido y mi hija mayor? Vale. Recordamos que dijimos que lo ideal es preguntar por uno mismo. Entonces, aquí, a ver qué intención tienes. Tú, si quieres preguntar cómo tú puedes aportar tu grano de arena, está bien, está bien. Lo único que sin querer tampoco entrar en su vida, porque al final son sus decisiones. Entonces, en cuanto más a lo personal hacia ti te llevases la pregunta, mejor. Fíjate qué casualidad. Primera carta que sale, esta, que dice: si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla afuera. Que es justo lo que acabo de comentar, que realmente lo importante soy yo. Entonces, yo aquí a esta persona, de momento, le empezaría a plantearle de si realmente el problema lo tiene ella o lo tienen ellos. De momento que se lo empieza a plantear eso. Yo no digo que tenga que ser justo eso, pero que le dé una vuelta, a ver si el problema es más de cómo lo está percibiendo ella, cómo lo vive ella, de cómo lo están viviendo ellos. La segunda carta que ha salido es esta. Esta es la imagen de mi pueblo, tiene la simbología de por qué la elegí y la puse en esta frase. Y la frase es: todo depende de cómo vemos las cosas y no de cómo son en realidad. Si os dais cuenta, justo con lo que estamos diciendo. Yo le planteo de que si realmente el cómo ella está viendo la situación es la verdad esencial que hay y lo que ellos están percibiendo. Y por último, ha salido esta, que dice: donde está tu atención, allí estás tú. En eso te conviertes y eso atraes hacia tu vida y experiencia. ¿Qué nos quiere decir esta última carta, que es la línea a la que nos podríamos dirigir? Lo que te está hablando es de la atención.
¿En qué estás poniendo tu atención? Evidentemente en el problema. ¿Yo qué armo con este puzzle? Que el problema, a ver si no lo tienes más tú que ellos, que cuando tú estás viendo un problema en el problema, cuando tú estás enfocada y en atención a ese problema le estás dando fuerza y lo estás materializando en tu realidad, y lo que le invito es a cuestionarse si realmente no son sus filtros y sus esquemas mentales los que están haciendo más el problema. Y evidentemente lo que le animo con todo este panorama es que no se centre tanto en el problema de ellos, que busque en sí misma a ver si le está haciendo algún espejo, a ver por qué le está molestando. Y yo creo que estoy siendo bastante claro con el mensaje, pero si no, que me lo diga y le doy otra vuelta y se lo explico de otra forma. Vale. Muchas gracias, Juana. Bueno, yo creo que hemos agotado el tiempo. No sé si has comentado que el oráculo contiene una baraja de cartas, el manual, y tiene una carta personalizada, ¿verdad? Eso es, sí. Son 55 cartas, que cada carta es una frase de los grandes maestros, el mensaje individual, personal, cada unidad diferente, y el librito donde explico brevemente cómo usar un oráculo y una pequeña guía de cada frase. Muy bien. ¿Puedes recordar tu número de teléfono o correo electrónico para contactarte, consultas o pedidos? Vale. El número de teléfono es 607 45 37 15, que es mi número de teléfono. El correo electrónico podéis contactar a despertarconsciente@arcaluz.es. Y en la web, en Facebook o en la web arcaluz.es tenéis más información, tenéis talleres que doy, tenéis el oráculo, me podéis contactar para cualquier cosa sin compromiso, para cualquier duda o problema que tengáis. Yo en lo que os pueda ayudar, por supuesto que lo haré. Estupendo, Mario. Pues muchas gracias por esta información que nos has dado, cómo canalizar, cómo contactar con tu ser superior. Y bueno, pues para estas Navidades es un buen regalo. Animaros a comprar alguna baraja. Sí, y muchas gracias a ti, Kiko, de corazón, de verdad. Quiero que la gente aprenda a sacar todo el potencial que tiene dentro y espero haber dejado claro hoy cómo tu verdad interna es lo más potente y un método para lograr despertarla. Muchas gracias a todos vosotros y a ti en especial, Kiko. Gracias a ti, Mario, y a todos los participantes. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima, un abrazo.